Óigame eso, cómo me calienta es eso. Y esta es la cosa que estamos hablando ayer, de esa clase de evangelio, wishy-washy, una palabra que ustedes la pueden añadir, no la va a encontrar en el diccionario. Un evangelio superficial, de prestigio, de chavo, de prosperidad, todo eso es bueno, porque Dios prospera, Dios da bendición, pero un evangelio donde se elimina la cruz, donde se llega hasta decir que la cruz fracasó, que fue un fracaso el Calvario, un evangelio donde no hay esencia de dignidad, de disposición de sufrir y de llevar el vituperio de Cristo. Y claro, se crean unas expectaciones y entonces estos evangelios predominan en los países occidentales, en Norteamérica, en Puerto Rico y en otros países donde hay chavos, donde hay comparativamente con otros países donde no hay la miseria que hay, pues se va creando un evangelio de Mercedes-Benz y un evangelio de mansión, y no hay nada malo si Dios le da un Mercedes-Benz, una mansión, usted que recíbala, gócese en ella, pero se va creando un evangelio materialista de prestigio y de que nada puede pasar, y cuando pasa la gente entonces se frustra peor porque no están preparados para las realidades de la vida y se le han creado unas expectaciones que mentalmente después tienen que vivir en un mundo de sugestión y de ilusión, porque la vida es una cosa fuera de la ilusión y de la ficción y la fantasía donde esta gente vive. Y esa no es la verdad. Hay un evangelio de victoria, hay un evangelio de prosperidad, eso es cierto, de salud, de milagro, todo eso es verdad, lo predicamos con todo el corazón. Pero la victoria no solamente se enfatiza en la eliminación de los problemas y de no vivir en la lucha, porque entonces tenemos que ver que tendríamos que eliminar como hombres de fe y hombres de Dios a todos los hombres que están en la Biblia, porque los profetas fueron perseguidos, Jeremías fue a la cárcel más de una vez, Isaías lo aserraron, a Daniel lo encarcelaron y lo echaron a las fosas de los leones, a los jóvenes hebreos se lo echaron al horno de fuego. La Biblia nos dice que profetas fueron vituperados, encarcelados y perseguidos. A Esteban lo apedrearon. La Biblia habla de un Cristo crucificado, llevado al Gólgota, traicionado por uno de sus discípulos, por uno de sus apóstoles. Judas, negado por uno de sus más fieles seguidores, San Pedro, quien en el momento de la prueba le dice 3 veces que no le conoce, lo niega, dice que no sabe ni quién es, le da la espalda. Esa realidad está ahí, no se puede borrar. Escupido, escarnecido. Luego oímos de un apóstol, San Pedro, encarcelado, de un San Pablo en Filipos con sida siendo encarcelado y echado después de una paliza en la cárcel de más adentro. En más de una ocasión agolpeado y tirado en las afueras de la ciudad, dado por muerto. Esta es la realidad. Un apóstol, San Juan, exiliado hacia la isla de Patmos por su creencia, por su fe, por no vender el mensaje, por no doblegarse ante las instituciones del tiempo. Un Santiago el apóstol, asesinado, el hermano del Señor, echado de un segundo piso hacia abajo, tirado y luego apaleado en el piso, muerto. Un apóstol, San Pedro, degollado, llevado en cadenas hacia Roma, y cuando va a Jerusalén y Dios le habla de las prisiones que le esperan, unos le dicen que no vayan, sin embargo él sigue a cumplir la voluntad de Dios y en Jerusalén lo encarcelan, lo arrestan y lo mandan hacia Roma en cadenas, luego le cortan la cabeza. San Pedro, según dice la historia, lo arrestan y lo llevan para ser crucificado y lo crucifican con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Así que cada uno de estos hombres de Dios en la antigüedad murió, sufrió y padeció la prueba, la persecución. Jesús había dicho, si al árbol verde le hacen estas cosas, cuánto más a la rama seca. El que viene al Evangelio tiene que estar dispuesto a padecer, a sufrir. Y no es que no haya gozo, no es que no haya aliento, no es que haya aquí algo mejor, porque si hubiera algo peor y no mejor, no estuviéramos aquí, no estuviera este hombre de 79 años sirviendo a Cristo, no estuvieran estos hombres que llevan 30 y 40 años y 50 en el Evangelio sirviéndole. Es que nosotros tenemos una victoria. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Eso es lo que no entiende la gente. Un San Pablo encadenado, escribiendo desde Roma, y dice,
Yo estoy dispuesto a perder mi vida preciosa por ganar la más excelente conocimiento de su gloria. Este leo de mi gloria alme, sino en la cruz de Cristo, por la cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El cual dice, no estimo en nada poner y perder mi vida preciosa. He puesto todo lo que he tenido como estiércol a los pies de Cristo para ganarme la vida eterna. Este es el misterio que el mundo no entiende. Un Policarpo que cuando lo van a asesinar, un obispo de la iglesia primitiva, le dicen y le preguntan, oye, ¿por qué tú no niegas a Cristo y te salvamos la vida? Lo atan a una hoguera y prenden la hoguera y le dicen, niégalo. Y nosotros, si tú le quemas incienso al muñeco de César, al César, nosotros te dejaremos libre. Y Policarpo dice, 88 años le he servido y ningún mal me ha hecho. Si lo de aquí fuera peor que lo de allá, Policarpo le hubiera dicho, suélteme que yo le pongo el incienso a César. Pero dijo, 88 años me ha servido y ningún mal me ha hecho. Y cuando lo prenden en la hoguera, el fuego no se atreve a tocar su sacado cuerpo y las llamas no se atreven a tocarle y tienen que lanzarle una flecha para matarlo. Y dice la historia que cuando le lanzan la flecha a Policarpo por el corazón, el chorro de sangre que sale del cadáver apaga la hoguera. Oh, hermanos, esto es el misterio que el mundo no comprende. Un doctor Paul Carson, ministro presbiteriano, hombre, doctor en medicina, porque hay en este mundo muchos doctores que aman a Dios, muchos doctores que creen en Cristo, muchos doctores que oran, que saben que hay un Dios de milagros, que cuando ellos no pueden, Él está ahí para hacer lo que ellos no pueden. El doctor Paul Carson, en la década del 60, cuando yo empezaba en el Evangelio, dejó su cómodo escritorio de una profesión lucrativa en California y se fue hacia el Congo. Abrió allí en el Congo una misión para tratar a los enfermos y predicarles. Y este doctor y misionero presbiteriano dejó el lujo y las comodidades de California y se fue al Congo. Y cuando independizaron el Congo, él había podido ir a cruzar la frontera, pero entonces sintió compasión por la gente que había dejado y dijo, yo voy a volver a la misión. Los congoleses se habían vuelto locos y estaban matando gente por todos lados y violando mujeres. En eso él, sabiendo que no, posiblemente nunca más vería a su familia, sabiendo que no tendría más las comodidades de su tiempo y de su país, cruzó la frontera a un país en revolución. ¿Y qué hace que un hombre esté dispuesto a volver a un sitio primitivo a riesgo de su vida, sabiendo que lo pueden matar, si no tiene algo más que lo que pueden dar los chavos, algo más grande que lo que puede dar la filosofía, algo más grande lo pueden dar los hombres? ¿Cuántas alabanzas Dios de la gloria? ¿Qué hace que un Richard Wurmbrand aguante en las cárceles de Rumanía y aguante y soporte toda la presión por años de un régimen ateo que le dice que niegue a su Cristo? Y después de 13 años en cárceles sale con la misma fe que entró. ¿Qué hace? Que una Corrie ten Boom, que ya pasó a morar con el Señor, aguante la persecución del régimen de Hitler y sobreviva todas las persecuciones y los cuadros más horripilantes de los campos de tormento de Hitler en la Alemania pasada. Y esta mujer soportó y aguantó y aguantó y aguantó y aguantó. Y luego, cuando las tropas americanas llegaron a tiempo, en los mismos días que la iban a matar, junto con los millones que ya habían muerto, es liberada. Y luego esa mujer vuelve a Alemania, al mismo lugar donde la habían atormentado, donde su hermana murió, y les dice, Cristo les ama. Y yo vengo a decirle que aunque aquí me atormentaron, mataron a mi familia, mataron a mi hermana, me tuvieron dentro de este lugar, yo vengo a decirle que no pudieron apagar el fuego de lo que hay en mí, el amor glorioso del poder de Jesucristo. ¡Qué lindo es el Señor! ¡Qué lindo es el Señor! Se siente la presencia de Dios aquí esta noche. Se siente la presencia de Dios aquí esta noche. Cuando Paul Saint fue a las selvas de Perú, por ahí en ese sector de Ecuador, y luego se escribe aquella novela Portales de Esplendor. Este hombre misionero, bautista,
junto con un grupo de otros misioneros, deciden entrar a predicarle a una tribu salvaje, dejan todo lo demás y se van a vivir a un campamento misionero, a una tribu de caníbales, de cazadores de cabeza. Yo era un muchacho perdido sin Cristo y fui al campamento de Word of Life, Palabra de Vida, en Screw Lake, New York. Mi mamá me llevó allí con esperanza de que me convirtiera, no me convertí nada, pero la semilla de lo que vi allí se quedó. Una noche nos llevaron a escuchar la esposa de este misionero que había muerto a manos de esta gente. Los cazadores de cabeza los habían matado a estos 5 misioneros y ellas, las hermanas y las esposas de ellos, en vez de rebelarse y de coger miedo a ver sus hermanos y sus esposos muertos, volvieron a la selva, y donde están las tumbas de estos hombres edificaron una iglesia, una congregación. Y esta mujer nos habló. Recientemente yo era un muchacho cuando habían matado a este hombre, y esa mujer proyectaba lo que en sí es el cristianismo. Y cuando hubo el congreso evangelístico en Berlín, ella fue acompañada del hombre que había matado a su esposo, un salvaje de esa selva, cazador de cabeza, ahora convertido al Cristo de la gloria y transformado por el poder del evangelio. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace que esta gente haga así? Anoche yo le preguntaba: ¿a cuántos de ustedes le han asesinado a su esposo? ¿A cuántos de ustedes le han asesinado a sus hijos? Como Adelmo Chávez en Bogotá, que las tropas del gobierno, influenciadas por el clero católico romano, le asesinaron su hija de 3 años por ser un evangélico que no quería negar su fe. Jaime Millán, que le azotaron sus espaldas porque era un evangélico y la religión del Estado dado golpe en las espaldas. San Pablo decía: llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. No eran marcas ficticias. A Pablo le habían azotado más de una vez, con látigo, con vara, lo habían encarcelado, lo habían dejado como muerto. ¿Cuántos aquí que me oyen en este estadio y que me oyen a lo largo y lo ancho de este Puerto Rico, que me escucha, y las Islas Vírgenes le han agolpeado, le han roto las costillas, le han roto la cara, le han escupido, le han dado patadas, lo han echado a una cárcel y lo han torturado y lo han dejado como muerto? A casi ninguno de ustedes le han hecho eso. ¿A cuántos de ustedes le han quemado la casa por ser la casa sobre su cuerpo? Pero esa mujer decía: no entregaré voluntariamente mi cuerpo a ningún hombre, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cuántas mujeres aquí, porque el jefe le ha dicho que las va a votar, se han entregado al jefe en adulterio? Mujer, quédate mejor sin trabajo, dile que se vaya con el diablo el jefe, denúncialo a las autoridades, porque en este país hay un montón de enfermos, en alcaldías, en la legislatura, en oficinas de agencias de gobierno, en empresas privadas y hasta dentro de la religión, de todas las religiones que hay, enfermos sexuales que deben ser puestos en la cárcel porque creen que una mujer se tiene que entregar para mantenerse y trabajando en un sitio. Ay, y hoy lo que me preocupa es que se trató de pasar una ley para que eso fuera un delito y lo tienen aguantado en la legislatura. Eso habla muy mal de quienes no quieren pasar una ley para meter a la cárcel a los corruptos y bandidos que cogen la mujer y la quieren usar para darle un trabajo. Basta ya, mujer, ponte en tu dignidad y dile: ese hijo del diablo, que tú no te vendes por un salario, que tú tienes algo que no lo puede comprar nadie, que es de moral, que es tu dignidad. ¡Alabamos el nombre de Jesús! ¡Ojalá! ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria? ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria? ¿Seguimos? ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria? Y ustedes tienen ahí, mi hermano, una mujer que le dice que no. ¿Y sabe lo que pasó con esa mujer? Pues como ella se negó a ser una adúltera, una corrompida, delante de sus ojos, cogieron el niño y lo levantaron para restrayarlo, y cuando ella se dio al punto de decir que sí, el niño le dijo: mamá, deja que me maten, pero no niegues a Cristo. ¿Cuántos de ustedes han enseñado a sus hijos tan fielmente? Hay niños aquí que le han enseñado a hablar sucio. Hay niños aquí que están más corrompidos que los propios padres.
porque los padres los sientan frente al televisor y los dejan que vean hasta la pornografía de noche. Nosotros iniciamos una batalla contra el cable pornográfico del Playboy y mucha gente se escondió. Los políticos hablaron mucho y no hicieron nada. Pero esa guerra todavía está ahí, ¿sabes? Todo se ha acabado. Y la gente dice que no le importa. Pornografía, cables y los niños aprendiendo basura. Y destruidos y corrompidos. Y los padres no hacen nada. Ni se les da una enseñanza profunda de lo que es la moral. Si hay algo de los niños del pasado de este país, no había mucha escuela. Ni había televisión, ni había radio, pero los niños que se levantaron, aquellos descalzos del 30 y del 20 y del 40, aquellos descalzos sin mucha escuela, tenían lo que no tienen los ingenieros, abogados, médicos, licenciados y eruditos y graduados de doctorado, bachilleratos y DDD y PhD y DDT y fumigar y todos los diablos que puedan tener, que tenían vergüenza, decencia, respeto, honestidad, que es lo que le falta a este pueblo. Ahora están pidiendo que se estudie las causas del crimen. Si no hay que gastar millones en estudiar las causas del crimen. El crimen es aquí por varias razones. Porque el hogar se ha vuelto una mergolla de poca vergüenza. No se le enseña respeto, no se le enseña dignidad. Mire, hay que respetar a toda la gente y tratarlo, aunque el vecino sea católico, aunque el vecino sea lo que sea evangélico. Hay que enseñarlo a respetar la propiedad. Hay que enseñarle moral, hay que enseñarle temor a Dios. Y eso no se aprende en la universidad, porque algunos de los que están en la universidad con títulos son más corrompidos que los jíbaros de la montaña, que lo único que pueden decir es para allá y para acá, y que no saben hablar bien, pero tienen el lenguaje de la humildad, de la decencia, y son gente de íntegro moral, porque la moral no se enseña en la escuela, la moral no se aprende en un libro, la moral no se compra en un videocassette, la moral no se encuentra en un cassette, la moral se enseña desde el hogar, con el ejemplo, con la dignidad, con la enseñanza de padres decentes, temerosos a Dios, que tienen respeto por las cosas de la vida y por el Dios del cielo. ¡Cuánto alaban a Dios de la gloria! El niño murió y ella también murió. ¿A cuántos de ustedes le han matado a sus hijos por la fe? ¿A cuántos de ustedes se han tenido que enfrentar a la guerra, a los leones? Ninguno. Casi nadie. ¿Y cuántos de ustedes creen que toda persona que sirve a Dios, el mundo lo va a querer? La Biblia dice que Jesús dijo, el mundo me aborrece a mí, por cuanto me aborrece a mí, os aborrecerá a vosotros también. No se queje que en el trabajo hay alguien que usted no le caiga bien, en la escuela y en todo sitio va a haber alguien siempre que usted le caiga pesado. Elías le caía pesadito a Jezabel, pesadito, cargadito, lo veía muy gordito, o sea, este me molesta, dice, yo te voy a acabar. Y basó Malaya. Tome su cruz esta noche y siga al Señor. Esté dispuesto a sufrir. No es que se vuelva un masoquista buscando sufrimiento, pero que cuando venga el diablo a intimidarle le diga, no sigas más, porque viene esto. Usted dígale, diablo, yo sé en quién yo he creído. Llegó la noticia a él, llegó la noticia a Elías. Ahora mire aquí algo de la humanidad que quiero llegar en esta noche. Elías era un hombre de oración, Elías era un hombre de ayuno, Elías era un hombre de fe, Elías era un hombre entregado a Dios, pero le llega la noticia, verso 3, que lo venían a buscar, que lo iban a arrestar, que lo iban a matar, y se fue. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y hay algo malo en eso, no hay momentos que hay que huir. Hubo momentos que Cristo se le huyó en medio de ellos, dice, salió en medio de ellos, no se dio ni cuenta. Somos seres humanos que tenemos un instinto de conservación que Dios nos ha dado. Se fue, pero ahí no está el problema. Se fue y vino a Bersaba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Dijo, mijo, vete, quiero estar solo. Hay momentos que nosotros necesitamos estar solos. Esas son cosas que no entiende la gente. Siervo de Dios, hay momentos que hay que dejar el criado, hay momentos que hay que dejar los hijos a un lado, dejar la mujer a un lado, dejar la esposa a un lado y meterse en un cuarto a clamar a Dios para escapar por la vida de uno. Hay momentos que hay que echar todo a un lado y irse ante la presencia de Dios. Y dice, verso 4, se fue por el desierto un día de camino, a pie, ¿sabe? No iba en limusina, iba a pie. Iba a pie. Se fue por el desierto camino de un día y vino y se sentó debajo de un enebro, un árbol ahí, con dos. Debajo aquel palo ahí, se sentó y dijo, bueno,
y empezó a meditar su problema. Yo soy un hombre de Dios. Yo le he dado mi vida a Dios. Yo me he sacrificado. Yo he profetizado lo que Dios me ha mandado a hablar. Yo he obedecido a Dios en todo lo que me ha dicho que haga. Yo me he negado las cosas que otros pudieran haber tenido. Yo me le enfrenté a estos bandidos de profetas de Baal. Y cuando nadie le metía mano, yo le metí mano. Gloria. Y aún nosotros nos quemamos. Nos quemamos. La batería se gasta. Y el día menos pensado no sirve. El carro de mi esposa salió de la oficina lo más tranquila y cuando yo llegué a casa no prendía. La batería se agota. Y dije, no sé, se agota. Y llega un momento que la lucha es tanta y uno se hace de una aspiración. Una de las razones que yo he combatido este asunto de estas teorías de que no hay problemas y de exageración de fe, yo creo en fe, es porque se le crean unas aspiraciones a la gente que cuando luego no se pueden cumplir ni se hacen realidades, la gente se revela y se frustra. Ese es el peligro. La fe verdadera no elimina la realidad. La fe de Moisés no eliminó la realidad de que Faraón venía detrás. Moisés no dijo Faraón no viene ahí. Moisés se daba cuenta de que el problema estaba ahí y que Faraón venía detrás y que el mar rojo estaba ahí. La fe verdadera enfrenta el problema y lo vence. David no dijo no existe Goliat. Goliat existía y David aceptaba que existía y existía tanto que cuando lo venció le cortó la cabeza y la llevó aquí en la mano. La fe verdadera no elimina la realidad, no elimina la realidad de la enfermedad. No dice uno que no tiene un tumor cuando está ahí. Lo único es que mi fe es tan grande que ese tumor se va a tener que ir de ahí por el poder de Dios. Pero no sugestiona, no hace una cosa de realidad. La fe no nos dice el problema está ahí, no dice que no está. La fe verdadera es la que dice, ahí está la montaña, pero yo le voy a decir en el nombre de Cristo que se quita. Y hasta que no se vaya de ahí, tú no puedes decir que no se ha ido, está ahí, pero en el momento que se va, se fue. Y cuando se habla de fe es la anticipación de que se va a ir, pero la realidad la sabe que está ahí. Se crean unas expectaciones y la gente se llenan de esto, que lo que le pasó a Elías, él decía, pero si ya se acabó el problema, pero ahora se da cuenta que el problema todavía está ahí, que hay que seguir luchando y que hay que seguir peleando. Y nosotros no vamos a creer que hasta que usted se muera el diablo va a seguir persiguiéndolo y el diablo va a seguir atacándolo, intentándolo y buscando cómo echarlo fuera de este mundo. El peregrino luchó hasta que llegó a la ciudad eterna y en todo el camino hubieron peleas y luchas y dificultades. Hermano y amigo que estás aquí, que te conviertes esta noche, sépase algo bien claro, que hasta que te mueras van a haber pruebas, van a haber luchas, van a haber dificultades, van a haber problemas, van a haber diablos en tu camino que van a tratar de quitarte el gozo, de quitarte la paz, de quitarte la victoria. No podrán. Y este hombre, no se sienta malo, hermano, cuando usted como siervo y cristiano de 20 años le pase esto, lo pasa todo. Elías se gastó, se quemó. Y dice, vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, quítame la vida, pues no soy más que mis padres. Profeta, ya no puedo más, estos bandidos que están en el gobierno, esta gente que reina y reina y rey, estas cosas, ya no puedo más. Es el profeta, no es otra cosa, es un hombre desanimado. El diablo brega para desanimarnos, pero cuando nosotros nos agarramos de Dios, Dios envía ángeles a nuestro socorro. Y dice, echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Desanimado. Una de las armas más terribles del diablo es la depresión. La gente se suicida porque pierde el deseo de vivir, pierde la esperanza. La gente se suicida porque están como el siervo de Eliseo. Ven los sirios que están alrededor, pero no ven los ángeles de Dios y la salida de la esperanza de Dios. Los hombres se desalientan y se meten debajo de un palo a dormir desesperados y desean la muerte porque no pueden creer que hay un Dios que es capaz de tirar la piedra a la cabeza de Goliat, o desear o echar las aguas del mar rojo sobre Faraón y su ejército, o de sostenernos en el desierto.
Entonces, cuando llegamos a ese momento, como Elías, ya no quiero más, estoy acabado, tiene que venir un ángel y tocarnos esta noche. Y dice que un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y dijo, he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua que había preparado ahí el ángel. Y dice, y comió y bebió y volvió a descansar, a dormirse. Verso 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, verso 8, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Cómo puede la gente pensar que se puede vivir meramente encerrado en la casa, oyendo solamente la radio? Hay que comer palabras sólidas. El problema de la iglesia hoy en día es que no se está dando palabra. Hay mucho cántico, hay mucho gritería y mucho alboroto. Yo no estoy en contra de la música, pero tiene que meterse más el pueblo en la sólida palabra de Dios. Tiene que la iglesia volver a la enseñanza, porque si nosotros no traemos la enseñanza, los falsos profetas la traerán. Hay que comer de la palabra, hay que ayunar, hay que orar, hay que meterse con Dios en la casa, en el templo y donde quiera, porque esa es la comida del Espíritu. Hay que venir a las campañas y fortalecerse dentro del Espíritu. El que le diga a usted que no venga a esta campaña es porque no le ha nacido, porque los que están viviendo aquí están fortaleciéndose por la palabra, están siendo edificados, y el único que no quiere que usted coma y beba de la fuente de la fortaleza de Dios es el diablo. El que le diga a usted que no vaya a la iglesia es el diablo, es instrumento de Satanás, porque el diablo quiere que usted se quede muerto en la casa, no quiere que usted vaya a la escuela dominical, no quiere que usted vaya al culto de oración, y le pone la televisión a todo fuerte, un programa bueno. Salga de la cueva de su hogar, salga debajo del palo y coma de la palabra, y coma de la oración, y coma del ayuno, y métase con Dios, póngase de pueblo de pie esta noche. Gloria a Dios. De pie. Aquí hay cristianos desnutridos. Aquí hay gente que se fueron al mundo porque creían que podían vivir de coritos nada más. Aquí hay gente que no resistieron cuando vino la prueba, frustrados, gastados, quemados, pero los ángeles de Dios están aquí tocándote esta noche. El Espíritu de Dios te está tocando esta noche. Hay una administración tremenda de Dios para los cristianos en prueba esta noche. Mira, cristiano desanimado, levántate y come esta noche, levántate y fortalécete, porque largo camino te resta. Dile al diablo esta noche, yo voy a seguir a Cristo hasta que me muera, hasta que suene la trompeta, hasta que venga el Cristo de la gloria. No le creas al diablo, hay que seguir para adelante. Levántate y come esta noche, deja que el poder del Espíritu baje sobre ti y rompa las cadenas de desaliento. La Shamalaya. Están ángeles de Dios tocando esta noche a la gente aquí esta noche. Ángeles tocando a la gente esta noche. Están paseándose. El Espíritu de Dios se mueve en medio de la multitud y a través de la radio. Hay gente que, como Elías, han perdido la fe, están desanimados, han perdido la visión, están cansados. Jalaya. Y esta noche el ángel de Jehová los toca y le dice, basta ya de lamento. Come, porque largo camino te resta. Deja que Dios te quite la angustia, deja que Dios te quite la depresión, deja que Dios te quite la desesperación, deja que Dios te quite la preocupación. Echa tu carga sobre Jehová y Él te sostendrá. Come, porque largo camino te resta. Esto es hasta que suene la trompeta, esto es hasta que te mueras, esto es hasta que venga Cristo. Y sépalo, díceselo al diablo esta noche, estoy comiendo del pan de vida, estoy bebiendo de la fuente de agua, porque voy a caminar hasta la hora que Cristo me llame. Levanta la mano y alaba a Jehová ahí. Alaba a Jehová ahí. Levanta la mano y alábalo. El Señor me ha dicho que deje hambriento a través de la radio y aquí mismo esta noche al pueblo debilitado, al pueblo en pruebas, desanimado, le está dando aliento, le está fortaleciendo, está rompiendo las cadenas, está rompiendo las grillos, está quitándole todas las opresiones del diablo y el gozo y la alegría y el ánimo está volviendo.
Shamalaya. No empiezo el llamamiento hasta que el Señor no termine la obra que está haciendo aquí a través de la radio esta noche. No lo voy a empezar hasta que no termine esa obra. Hay gente aquí que dijeron, no puedo más, quiero morirme. No le creas la mentira al diablo, hombre de Dios. Esta noche sigue para adelante, el diablo es un mentiroso. Él está vencido, él está derrotado. Pero si el Espíritu de Dios está en ti la vida de Cristo. No hay diablo que te pueda detener mientras tú te agarres de él, Cristo de la gloria. Mujer, tienes un problema con un marido abusador y borrachón y estás llorando, dice no aguanto más, déjaselo en las manos de Dios, come esta noche y bebe y déjaselo, que si él no se convierte se lo va a llevar el diablo para el infierno, pero tú te vas con Cristo y ese gozo no te lo puede quitar nadie, no te lo puede quitar nadie, no te lo puede arrebatar nadie, si tú te agarras de Dios. Abasomalaya, Urra Basaya, Laya, están cayendo las cadenas ahí. Están cayendo las cadenas ahí. Están cayendo las cadenas ahí. Come, muchachos, come, viejita. Y algo camino te resta. Espera hasta que cierre los ojos. Espera hasta que el corazón se detenga. Espera hasta que los pulmones no se muevan más.